En este vídeo vamos a estudiar el tema 5 del temario de Historia del Mundo Contemporáneo de primero de bachillerato, que lleva por título La dominación europea del mundo, de 1870 a 1914. En este primer mapa podemos observar cómo era la situación de los imperios coloniales a principios del siglo XIX. El principal imperio colonial, como podemos ver, era el español, que se extendía prácticamente por todo el continente americano y las Filipinas. Un siglo después, podemos ver que la situación había cambiado radicalmente. España había perdido todas sus colonias en América y en Filipinas y su lugar había sido ocupado por otras potencias, como por ejemplo Gran Bretaña, que construyó el mayor imperio de la historia, seguida por el Imperio francés y otros, que son los imperios que vamos a analizar en este tema. En el último tercio del siglo XIX tuvo lugar la Segunda Revolución Industrial. Si la primera había tenido como protagonistas al carbón y al ferrocarril, la segunda se basará en una nueva fuente de energía como es el petróleo. Del mismo modo, la investigación científica y los avances de la industria permitieron desarrollar una serie de innovaciones e inventos tales como el uso de la electricidad, nuevos medios de transporte como el coche, el avión o el cepelín, la telegrafía, nuevos productos como el caucho o la gasolina, nuevos sectores productivos o incluso nuevas técnicas de trabajo como el taylorismo. Reino Unido conservó su hegemonía como primera potencia industrial, si bien otras naciones también experimentaron un gran desarrollo, llegando a competir en plano de igualdad con los británicos, como fue el caso de Alemania, Francia, Estados Unidos o Japón. Aquí podemos ver uno de los inventos de esta segunda revolución industrial, que es el coche, junto al industrial Henry Ford. El coche tendrá el mismo impacto que tuvo en la primera revolución industrial el ferrocarril. Aquí podemos ver a Samuel Morse, inventor de la telegrafía. Aquí el primer telegrama enviado a través del Atlántico entre la reina Victoria y el presidente Buchanan de Estados Unidos, en 1858. Aquí podemos ver un gráfico con los grandes inventos de de la primera y de la segunda revolución industrial. En esta imagen podemos ver la primera fotografía de la historia, tomada por el francés Niepce. Este invento fue perfeccionado por Daguerre a partir de la década de 1830 en adelante, y estas primeras fotografías de hecho recibirán el nombre de daguerrotipos. Aquí podemos ver un ejemplo de un telegrama. Aquí vemos la imagen de la inauguración del tendido eléctrico de las farolas en la ciudad de Viena, un hecho que tuvo un gran impacto en la sociedad de su momento. Aquí tenemos a uno de los primeros millonarios de la historia que hizo fortuna en esta segunda revolución industrial y del cual hablaremos, que es John Rockefeller, que hizo su fortuna a partir del petróleo. El aumento del comercio se explica a nivel mundial por los progresos, sobre todo en el transporte. Los ferrocarriles se abrieron camino incluso por zonas de África y de Asia, destacando el llamado Transiberiano, que comunicó la vasta Rusia de punta a punta. Cabe destacar también la apertura de nuevas vías de comunicación, como los canales de Suez en 1869 y el de Panamá en 1914, proyectados por el ingeniero francés Ferdinand de Lesseps. Gracias a este desarrollo del comercio, los países apostaron por políticas librecambistas. El comercio interior también se expandió en esta época de prosperidad económica. Los salarios aumentaron, lo que provocó un aumento del consumo. Surgieron nuevos sistemas de venta, como la venta a plazos, y el consumo de masas dio lugar a nuevos sistemas de venta, como los grandes almacenes. Aquí podemos ver la inauguración del Canal de Suez en 1869
y a la izquierda el ingeniero francés Ferdinand de Lesseps, que fue el que realizó las obras del canal, tanto de este como del de Panamá. Si bien el de Panamá fue inaugurado después de la muerte de Lesseps. Las últimas décadas del siglo XIX y los inicios del XX marcan un cambio de tendencia a nivel demográfico. La vacunación y los avances higiénicos, como el alcantarillado, el agua en las casas, etc., provocan el fin de las grandes epidemias. La mortalidad infantil descendió y la esperanza de vida aumentó. Gracias a ello, la población europea pasó de 275 millones de personas en 1850 a 460 millones en 1914. Paralelamente, muchos europeos comienzan a emigrar a otras partes del mundo por diversas causas. Hambrunas, como fue el caso de Irlanda en la década de 1840, y el aumento del desempleo parejo a la demanda de mano de obra en otras partes del mundo, como América, Australia o Sudáfrica. En total se calcula que 32 millones de europeos emigraron entre 1880 y 1915. El principal destino fueron los Estados Unidos. Aquí se asentaron sobre todo irlandeses, italianos, alemanes y polacos, pero también cabe mencionar la colonización de Siberia por parte de los rusos étnicos. En total, se calcula que unos 6 millones de rusos se desplazaron para colonizar toda esta vasta región. La segunda revolución industrial se sustentó en unos nuevos modelos de producción, como el llamado Taylorismo, llamado así por su inventor, Taylor, que simplificó el proceso industrial y mejoró la producción en cadena, lo que provocó un aumento de la productividad. También cabe mencionar el Fordismo, la metodología seguida por el industrial Henry Ford, que combinaba el Taylorismo con los incentivos salariales. Su lema era $8 a day. Este aumento del salario provocaba un aumento del consumo, y muchos trabajadores comenzaron a adquirir, muchas veces a plazos, vehículos propios, como el célebre Forte, de manera que ese aumento salarial repercutía en el propio empresario, ya que, en cierto modo, volvía a sus manos. A nivel financiero, algunas empresas comienzan a despuntar de forma llamativa y se producen procesos de concentración industrial. Podemos distinguir diversos ejemplos. En primer lugar, el trust o cártel. Se da cuando una misma dirección controla varias empresas, normalmente dentro del mismo sector económico, como fue el caso de la Standard Oil, dirigida por la familia Rockefeller. El holding, por su parte, es una sociedad comercial en la que varios socios aportan dinero para comprar acciones en diversas empresas. Por último, un monopolio se da cuando una sola empresa domina todo un sector económico, sin que exista competencia. Para combatir estas prácticas que amenazaban el espíritu de la libre competencia y del libre mercado, se aprobaron diversas leyes antitrust y antimonopolio. Es decir, se trataba de defender el libre mercado mediante leyes que, paradójicamente, suponían un claro intervencionismo del Estado. Toda esta vorágine de la segunda revolución industrial sería parodiada, entre otros, por Charles Chaplin en su obra Tiempos modernos. Las potencias europeas, así como Estados Unidos y Japón, se lanzaron a crear grandes imperios coloniales por una serie de causas muy variadas. En primer lugar, había causas demográficas, como el control de enclaves estratégicos. Tal es el caso de las colonias británicas establecidas a fin de asegurar la ruta hacia la India, como Gibraltar, Malta o el Canal de Suez. En estas colonias, por otra parte, las metrópolis podían también asentar sus excedentes de población, como en Australia, concebida en un primer momento como lugar de destierro de delincuentes. Esta llegada masiva de europeos cambiaría de forma dramática la composición étnica de sus lugares de llegada. Otras causas
fueron las económicas, como la creación de nuevos mercados, asegurar el suministro de materias primas, sobre todo para la industria, como podía ser el cobre, el oro o los diamantes, plantaciones para conseguir productos tropicales, tanto de alimentación como industriales, como el café, el té, el azúcar, el caucho o el cacao, el desarrollo de grandes infraestructuras, especialmente ferrocarriles y carreteras, las cuales aportarían grandes beneficios a compañías privadas. Y así un largo etcétera. Todo ello se veía favorecido por el hecho de que la mano de obra indígena era enormemente barata. Por último, había también unas causas culturales e ideológicas como el nacionalismo y el deseo de aumentar el prestigio nacional, así como el racismo y la idea de que el hombre europeo tenía una misión civilizadora y evangelizadora. La cristianización de los pueblos indígenas dependió también de las potencias colonizadoras. En las colonias británicas y holandesas predominó el influjo protestante. En las francesas, españolas, belgas y portuguesas, el catolicismo, e incluso en las rusas, como fue el caso de Siberia y Alaska, se propagó el cristianismo ortodoxo. Aquí podemos ver un mapa propagandístico del Imperio Británico. Aquí una imagen de la fundación de Sídney, que recordemos, como hemos dicho antes, en origen había sido destino para delincuentes, es decir, era un penal. Aquí tenemos una imagen del proyecto del tren que debía unir toda África, desde el Cairo hasta el Cabo. Los principales ideólogos de la superioridad del hombre blanco sobre las poblaciones indígenas fueron los que tenemos en imagen. Por parte de los franceses, Jules Ferry, y por parte británica, a Joseph Chamberlain. En la segunda mitad del siglo XIX, las potencias europeas comienzan a rivalizar por conquistar colonias. En la Edad Moderna, los europeos se habían lanzado a la conquista de América, destacando los imperios español y portugués. En el siglo XIX, por el contrario, las ambiciones europeas se dirigieron a África y en menor medida a Asia. África había despertado escaso interés entre los europeos hasta el siglo XIX por su geografía complicada, las enfermedades tropicales y su baja población. Si bien millones de esclavos africanos fueron capturados y enviados a las plantaciones del continente americano a lo largo de la Edad Moderna y la primera mitad del siglo XIX. En la Conferencia de Berlín de 1885, las potencias europeas acordaron las condiciones para el reparto de África, sobre la base de que el primero que llegase se quedaría el territorio. En poco tiempo, todo el continente africano se hallaba en manos de las potencias europeas, salvo dos países que conservaban su independencia, Liberia y Abisinia. El primero había sido creado por Estados Unidos para asentar allí a los esclavos liberados, mientras que Abisinia, también llamada Etiopía, había sido respetada porque era el único país africano de religión cristiana, en este caso ortodoxa, antes de la llegada de los europeos. De hecho, sus monarcas se decían descendientes del bíblico rey Salomón. En Asia, por su parte, se hallaba la joya de la corona del Imperio Británico, que era la India, convertida en imperio en 1876. Francia, por su parte, controlaba la península de Indochina, territorio que conquistó gracias a que España le permitió usar como base las Filipinas. China también fue objeto de deseo de los europeos, muy debilitada tras las guerras del opio y la rebelión de los Boxers. El dominio europeo ocasionó, obviamente, resistencia por parte de las poblaciones locales. Tal fue el caso, por ejemplo, de la rebelión de los cipayos en la India en 1857. Los cipayos eran los soldados indígenas que controlaban el subcontinente indio en nombre de Gran Bretaña. Tras sofocar la rebelión,
Reino Unido disolvió la Compañía de las Indias Orientales, una compañía mercantil que controlaba la India en nombre de la metrópoli, y se implantó un gobierno directo, el Raj de la India, con el virrey británico a la cabeza. En Sudáfrica tuvo lugar la rebelión de los zulúes en 1879, los cuales llegaron a infligir varias derrotas a los británicos, pero no pudieron evitar que estos se hiciesen finalmente con el control del territorio. Cabe destacar que en estas guerras zulúes murió, entre otros, el príncipe Napoleón, Luis Napoleón, hijo de Napoleón III. Por último, cabe destacar también la rebelión de los Boxers en China en 1899. Los Boxers, llamados así por la prensa europea, eran nacionalistas chinos que rechazaban la intromisión europea en China y desataron una ola de violencia contra los europeos y los chinos que colaboraban con ellos. Las potencias europeas, así como Estados Unidos y Japón, aplastaron la rebelión y los puertos chinos quedaron a partir de entonces en manos de compañías extranjeras. La derrota de los Boxers y la consiguiente humillación china provocó la caída en 1911 del último emperador chino, Puyi, y la proclamación de la República. A continuación, vamos a ver dónde se asentó cada uno de los imperios coloniales de la época imperialista. El Imperio Británico constituye el mayor imperio territorial de la historia. Se extendía por los 5 continentes. En Europa, los británicos poseían Gibraltar, Malta y Chipre. En América, Canadá, las posesiones caribeñas y las Islas Malvinas. En África, la mitad oriental del continente, Nigeria, Ghana y Gambia. En Asia, la India, Malasia, Hong Kong y parte de la península arábiga. Por último, también controlaba la práctica totalidad de Oceanía. El segundo imperio colonial en extensión era el francés, que se extendía del mismo modo por los 5 continentes. En América por parte del Caribe, en África por la mitad occidental y la isla de Madagascar. En Asia tenía el control de Indochina, mientras que en Oceanía poseía buena parte de la Polinesia, incluida la isla de Tahití. Alemania, por su parte, llegó tarde al reparto colonial, debido a que su unificación no se completó hasta 1870 y el propio canciller Bismarck era partidario, al principio, de que el país se centrase más en tener la hegemonía continental que en embarcarse en una carrera colonial que podía llevarle a chocar con los británicos. Esto cambió sobre todo con la llegada al poder del Kaiser Guillermo II, que lanzó a Alemania a una abierta competición con Gran Bretaña. Alemania llegó a controlar algunos territorios en África, Togo, Camerún, Namibia, Kenia y Tanzania, y también en Oceanía, Nueva Guinea y las Islas Carolinas, compradas a España en 1898. En el caso del África Oriental alemana, este territorio rompía el proyecto británico de unificar toda la mitad oriental del continente y frustraba la creación de un ferrocarril que uniese Alejandría y el Cabo. Por lo que respecta a los imperios menores, Bélgica controló el territorio del Congo por iniciativa de su monarca Leopoldo II, el cual, con la excusa de intentar luchar contra la esclavitud, ocupó y saqueó el país de forma brutal para obtener recursos naturales, especialmente caucho y diamantes. Italia controló Libia y parte del Cuerno de África, donde intentó hacerse con el control de Abisinia, uno de los 2 únicos países africanos independientes, pero fue derrotada de forma humillante en la batalla de Adwa por el emperador de Etiopía Menelik II. Tras la independencia de Brasil, a principios del siglo XIX, Portugal rehizo su imperio colonial en África, con el control sobre Guinea, Angola y Mozambique, lugar donde chocaría con los británicos, así como en Asia en los enclaves de Macao, Goa y Timor. España, por su parte, perdió a lo largo de todo el siglo XIX su imperio colonial. Primero la América continental a principios del siglo, y en 1898, tras ser derrotada por Estados Unidos, perdió Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Solamente pudo conservar algunos territorios en África, concretamente el Rif, el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial.
Dos países no europeos, Japón y Estados Unidos, se lanzaron también a la aventura imperialista. Japón trató de extender su influencia en Asia para asegurarse el suministro de materias primas para la industria y en unos pocos años ocupó Corea, Formosa, algunas zonas de China y posesiones rusas, como Port Arthur. Por último, Estados Unidos, tras ocupar todo el territorio continental, se extendió por vía marítima, arrebatando a España sus últimas colonias en 1898, como hemos visto, y también ocupando islas en el Pacífico, como fue el caso del archipiélago de Hawái, donde fue destronada la última reina indígena Liliuokalani y su territorio fue anexionado a Estados Unidos. Aquí podemos ver al rey Leopoldo II de Bélgica, que perpetró las violaciones de derechos humanos en el Congo contra la población local. Hecho que todavía tiene repercusión y que ha dejado huella en la literatura, como por ejemplo el cómic Tintín en el Congo, que hoy día sigue levantando polémica y llegando incluso a pedirse su prohibición, la prohibición de su venta. Aquí podemos ver al emperador de Etiopía, Menelik II, que derrotó a los italianos en la batalla de Adua. Esta derrota supuso una humillación en toda regla para Italia y quedó en el imaginario italiano, hasta que, 40 años después, Mussolini conquistó el país, vengando la derrota de Adua, si bien la conquista italiana de Etiopía duraría poquitos años. También, en este caso, también en África, chocaron portugueses y británicos, que habían sido tradicionalmente aliados, debido al proyecto portugués de unificar Angola y Mozambique a través de un corredor que cortaba el proyecto británico de unificar toda el África Oriental bajo su dominio. Finalmente, los portugueses hubieron de ceder ante la presión británica y esto dañó irremisiblemente la imagen de la monarquía portuguesa. Pocos años después se proclamó la República en Portugal, debido, entre otras cosas, a esta humillación ante los británicos. Aquí podemos ver un mapa de las posesiones españolas en África, las pocas que quedaron después del desastre de 1898. Especialmente sangrante sería el conflicto en el norte de Marruecos, donde España intentó asegurar su protectorado sobre el Rif. Aquí las cábilas rifeñas infligirían a las tropas españolas humillantes derrotas, por ejemplo, en el Barranco del Lobo en 1909 y sobre todo el llamado desastre de Anual en 1921. Las potencias imperialistas chocaron, obviamente, en numerosas ocasiones a lo largo de este periodo por el control de determinados territorios. Entre estos conflictos cabe mencionar algunos. En primer lugar, las guerras del opio, de 1839 a 1842 y de 1856 a 1860. Son unas guerras entre Reino Unido y China por el control del comercio del opio, que se saldó con el control británico sobre Hong Kong y el comienzo del declive de China a manos de los europeos. Seguidamente tenemos las guerras de los Boers, entre 1880 y 1881 y 1899 y 1902. En Sudáfrica, los colonos holandeses, llamados Boers, habían creado dos repúblicas independientes, Orange y Transvaal, que en un principio fueron respetadas por los británicos, pero todo cambió cuando se hallaron minas de diamantes en la zona. Tras dos guerras en las que se utilizaron campos de concentración violando los derechos humanos y que se saldaron con una gran mortandad entre la población civil, Gran Bretaña se aseguró el control de Sudáfrica. También hemos de mencionar la rivalidad entre rusos y británicos por el control de la zona de Persia y Afganistán. Rusia necesitaba expandirse
para conseguir puertos libres de hielo en invierno. Por el sur, la salida natural era la zona de Irán, que se encontraba cerca de la India británica, por lo que hubo no pocas tensiones entre ambas potencias. Entre 1894 y 1895 tuvo lugar la Guerra Chino-Japonesa, que fue la primera gran aventura imperialista de Japón y que se saldó con la derrota china y el control japonés sobre Corea y la isla de Taiwán. En 1898 tuvo lugar la crisis de Fachoda entre Francia y Reino Unido. Francia intentó comunicar sus colonias en el África Occidental con el Océano Índico a través del territorio de Fachoda, pero los británicos lo impidieron para poder asegurarse el control del África Oriental. También en 1898 tuvo lugar la guerra entre Estados Unidos y España. En esta guerra, España perdió sus últimos territorios de ultramar, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, y Estados Unidos se consagró como nueva potencia colonial. Entre 1904 y 1905 tuvo lugar la guerra ruso-japonesa. Tras derrotar a China, Japón atacó a Rusia en el extremo oriente, aniquilando por completo toda la flota rusa y arrebatándole Port Arthur en China, lo que dañó de forma irreparable al régimen zarista, que caería fruto de las revoluciones de 1917, unos pocos años después. Por último, tenemos las crisis marroquíes entre 1904 y 1911. Alemania trató de crear problemas a Francia intentando controlar la zona de Marruecos, pero fracasó en su intento. La conferencia de Algeciras consagró a Marruecos como un protectorado franco-español, otorgando a España el control de la zona norte, el Rif, y a Francia el control de la zona sur. Los imperios coloniales se estructuraban de muy diversa manera, ya que no todos los territorios eran gestionados de la misma forma. En el centro de los mismos se hallaba la metrópoli, es decir, el país que controlaba todo el imperio. Por lo que respecta a las posesiones coloniales, podemos distinguir, desde el punto de vista demográfico y económico, colonias de explotación, con escasa población emigrada desde la metrópoli, como fue el caso de la India y el África subsahariana. Asimismo, tenemos colonias de poblamiento, en las cuales hay un fuerte contingente de población procedente de la metrópoli, como fue el caso de Argelia, Canadá, Australia y Sudáfrica. Desde el punto de vista político podemos distinguir, en primer lugar, la colonia, que no tiene un gobierno propio y es dependiente de forma total de la metrópoli, la cual la controla a través de un gobernador. Este fue el caso de la India, de Rodesia, el Congo belga, el África ecuatorial francesa y el África occidental alemana, entre otros territorios. A continuación tenemos el protectorado, que es un territorio que conservaba su gobierno local, pero la metrópoli controlaba los asuntos importantes, en especial la política exterior y militar. Como ejemplos tenemos Egipto, Birmania, Marruecos, Yemen, Túnez e Indochina. Un dominio, por su parte, es un territorio con autonomía plena en sus asuntos internos, pero la política exterior y militar está en manos de la metrópoli. Este estatus lo hallamos en colonias de poblamiento blanco, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Terranova. El Estatuto de Westminster de 1931 concedió a estos dominios británicos la independencia de facto, ya que les permitió controlar en adelante su propia política exterior. Una concesión es una zona cedida a una metrópoli durante un periodo de tiempo, como fue el caso de Hong Kong o de Shanghái. Un enclave estratégico es una zona que tiene un valor militar o comercial, como fue el caso de ciertos territorios británicos establecidos para asegurar la ruta hacia la India, como Gibraltar o el Canal de Suez, así como Singapur en la ruta entre el Océano Índico y el Océano Pacífico.
A continuación tenemos los mandatos. Los mandatos son territorios que habían pertenecido a Alemania y el Imperio Otomano, países perdedores de la Primera Guerra Mundial. Estos territorios pasaban a ser administrados por una potencia vencedora bajo la supervisión de la Sociedad de Naciones. Tal fue el caso del Líbano y Siria, controlados por Francia, y de Palestina e Irak, controlados por Reino Unido. Por último, tenemos el territorio metropolitano, que son colonias de poblamiento europeo integradas jurídicamente dentro de la metrópoli, y cuyos colonos están representados en las instituciones metropolitanas, como fue el caso de la Argelia francesa. El Imperio Británico, por ejemplo, se estructuraba siguiendo este modelo, llamado el modelo de los lugares centrales de cristales. Es decir, en el centro estaría la metrópoli y luego habría lugares secundarios que serían los dominios, a través de los cuales se articulaba también el Imperio Británico. El Imperio Británico, como vemos, fue adaptándose a las circunstancias de cada momento, lo que le permitió sobrevivir por más tiempo y, en última instancia, mantener lazos comerciales y políticos entre la antigua metrópoli y las antiguas colonias, muchas de las cuales mantuvieron al monarca británico como jefe de Estado. Aquí, por ejemplo, podemos ver una foto del rey Jorge V del Reino Unido con los primeros ministros de sus dominios y el primer ministro británico. Esta relación entre Gran Bretaña y sus antiguas colonias se mantiene hoy día a través de la Commonwealth de Naciones, todo un conglomerado de países que mantienen lazos comerciales y políticos, y algunos de los cuales, como por ejemplo Canadá, Australia o Nueva Zelanda, mantienen a día de hoy a la reina de Inglaterra como su soberana. Aquí podemos ver una imagen del Maharajá de Capurtala, que contrajo matrimonio con una española, la malagueña Anita Delgado. La huella de la colonización sobre los territorios ocupados por las potencias imperialistas fue profunda y sus efectos aún hoy se dejan sentir. Desde el punto de vista económico, se expropiaron tierras a los nativos. Las riquezas de estos países fueron expoliadas y se inició una situación de dependencia económica que se mantiene en la actualidad. En lo político y social, la colonización marcó un punto de ruptura en la evolución de las sociedades indígenas, estableciendo una nueva élite dirigente y creando fronteras artificiales que son el origen de numerosos conflictos, por no mencionar desastres humanitarios como las hambrunas, en especial la de la India en 1876. En el ámbito cultural, la dominación europea supuso la imposición del idioma, como el inglés y el francés en África, así como la evangelización de los indígenas. Como ya hemos dicho antes, en las colonias británicas se extendió el protestantismo en mayor medida, mientras que en las francesas, belgas, portuguesas y españolas fue el catolicismo el que más se propagó. Esta aculturación fue mayor en África que en Asia, ya que aquí existían civilizaciones de gran tradición como la India o la China y religiones más estructuradas que los cultos animistas de África, como eran el budismo, el hinduismo o el islam. Un caso particular fue el de la India británica, el Raj. Tras la Guerra de los 7 Años, entre 1756 y 1763, Reino Unido comenzó a intervenir cada vez de forma más activa en el subcontinente indio, primero de forma indirecta, a través de la Compañía de las Indias Orientales. Tras la revuelta de los cipayos en 1857, dicha compañía fue disuelta y la metrópoli optó por controlar el territorio de forma directa a través de un virrey, figura creada en 1876, cuando la India fue elevada a la categoría de imperio. Poco a poco, no obstante, se fue formando un movimiento independentista
que acabó articulándose en torno al Partido del Congreso Nacional Indio, con la no violencia como bandera y con Gandhi como figura principal. Finalmente, en 1947, Reino Unido concedió la independencia a la India, la cual, a su vez, se dividió en dos países, India y Pakistán, por las disputas entre hindúes y musulmanes. Aquí podemos ver a la reina Victoria con su secretario indio y la estatua que posee la reina Victoria actualmente en la India. Aquí podemos ver a la izquierda a Mahatma Gandhi, líder espiritual del movimiento independentista indio, y a la derecha al último virrey británico de la India, Lord Mountbatten. En el caso de Francia, fue Napoleón III quien dio un impulso decisivo al imperialismo, con la conquista de Indochina y la intervención en México, por la cual el emperador francés trató de implantar en dicho país una monarquía títere o amiga de la francesa en la figura de Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador de Austria. Esta aventura mexicana acabó en un sonoro fracaso cuando las tropas republicanas de Juárez reconquistaron el país y el emperador Maximiliano fue fusilado. De la mano de la Francia de Napoleón III estuvo la España de Isabel II, especialmente durante el gobierno de la Unión Liberal de Leopoldo O'Donnell, que trató de recuperar el prestigio nacional muy dañado tras la pérdida del imperio colonial en América. Así, en la década de 1860, España se lanzó a la conquista del norte de Marruecos y se produjeron episodios como la reanexión temporal de Santo Domingo y la Guerra del Pacífico contra Perú y Chile. Del mismo modo, España también colaboró con Francia en la conquista de Indochina, permitiendo el uso de las Filipinas como base. Como curiosidad, cabe mencionar que los leones que presiden la entrada del Congreso de los Diputados fueron realizados con el hierro fundido de los cañones capturados a los enemigos en la guerra de Marruecos.